Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, agradeciéndoles esta fiel sintonía en este pequeño programa desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes, saludando a todos, a toda la provincia eclesiástica de Nicaragua que nos ven a través del sistema de cable en el canal 90. Seguimos con nuestras reflexiones, ahora en el mismo capítulo, pero en el versículo 12, vamos a ver la predicación de Jesús, cómo comienza a predicar Jesús. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en las tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región de sombra de muerte, una luz ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Pueden ustedes seguir leyendo hasta el versículo 25. Yo solo les leí estos para comenzar y compartir un poco lo que Jesús quiere transmitirnos, o Mateo, a través de este texto que nos narra. Mateo coincide con Marcos al afirmar que Jesús comenzó su actividad en Galilea, después de haber sido encarcelado el Bautista, aunque Mateo narra sumariamente lo ocurrido en el principio de la predicación de Jesús, porque le interesa caminar con rapidez hacia los grandes cuadros que nos va a pintar al Maestro, el Mesías de la palabra, el predicador. Nos será presentado en los capítulos 5 al 7. En esta pequeña sección, lo que Mateo considera como esencial al ministerio de Jesús es lo siguiente, y lo simplifico en 4 apartados. Un primer apartado es que su predicación y enseñanza en Galilea de los gentiles había sido anunciado de antemano que el Mesías actuaría en Galilea, cerca del país de los paganos, como nos dice el mismo Isaías en el capítulo 9 del 1 al 2, para que quede constancia de que la profecía se ha cumplido. Interesante este detalle en Mateo. Mateo afirma expresamente que Jesús se trasladó desde Nazaret a Cafarnaúm, donde se estableció. Un segundo inciso, que les decía que es simplificado en 4 incisos este texto: Jesús anunció el reino de los cielos. El sumario de su predicación coincide literalmente con lo afirmado del Bautista, que miramos el capítulo 3, versículo 2. Volveos a Dios con toda la profundidad y radicalidad de la auténtica conversión. Ya hablábamos antes de la conversión, porque Dios se vuelve a vosotros. La única diferencia entre la predicación del Bautista y la de Jesús consiste en que la proximidad del reino que anuncia Juan se convierte en presencia en la persona de Jesús. Tercer inciso: Jesús eligió discípulos que abordaremos en el siguiente tema. No lo voy a desarrollar ahora, lo vamos a ver después. Pero el siguiente inciso: Jesús realizó milagros de curación. Son mencionadas en particular las enfermedades más graves, los posesos, las personas que están poseídas por el demonio o por espíritus. Están los lunáticos y paralíticos. Se está describiendo así al siervo de Yahvé, que cargará con todas nuestras enfermedades, y Jesús es ese siervo de Yahvé. La predicación de Jesús produjo un gran impacto en el norte de Galilea, al sur de Judea y en Jerusalén, y en el este de la Decápolis. Si es importante presentar a Jesús como el curador de toda enfermedad, es más importante presentarlo como predicador y portador de la palabra, que es el caso de nuestro tema. El evangelista Mateo ha preparado así el auditorio que escuchará a Jesús
en su primer gran discurso, el Sermón del Monte, que luego lo veremos. En esta presentación sumaria que se ha hecho de Mateo, de su ministerio, unas veces se dice que Jesús enseñaba, otras que predicaba. La distinción es acertada. La enseñanza presentaba la palabra de Dios, bien en forma expositiva, bien en forma de discusión, tal como ocurría en las sinagogas. La predicación está siempre unida al anuncio del Evangelio. La buena nueva, que es llamada así porque constata el reinado de Dios, su presencia entre los hombres. Jesús aparece así como el heraldo divino que anuncia la presencia del reino. Un anuncio que siempre produce alegría. ¿Qué es lo que significa Evangelio? Que Dios les bendiga y los espero en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes.